abordemos el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo a nuestro hermano Adrián. Adrián, bienvenido a esta transmisión en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Pues es una bendición poder estar aquí con cada uno de ustedes. Desde que me dijo el pastor el tema que iba a tocar, pues acepté aparecer en la transmisión porque pues es un tema muy interesante que no todos tocan, no todos hablan sobre este tema, incluso muchas personas evitan escuchar o hablar sobre este tema por la mucha desinformación que hay al respecto sobre este tema. Así es. Así es. Sí, es importante y como bien dice Adrián, hay mucha ignorancia inclusive en cuanto a ese tema. Y esta información va a ayudar mucho a que muchos de ustedes sean libres de darse cuenta, ¿no? Que hay cosas que pensábamos que eran como creíamos y realmente no son como pensábamos que era, valga la redundancia. Vamos a saludar aquí a la gente. Hermano, a ver, léelo tú, Adrián. Hermano Nico Martínez, buenas noches. Hasta creo que el Buenas noches, cine. hermano, le mandamos un fuerte abrazo. Aquí tenemos igual a quién. Marta Isabel Mejía Oviedo, buenas noches, Pastor Andrés y hermano Adrián, saludos desde la costa de Colombia, bendiciones. Saludos hasta Colombia, hermana Marta, Dios le bendiga. Miguel Ángel Cabrera, gracia y paz, hermanos, saludos desde Montevideo, Uruguay. Saludos hasta Montevideo, Uruguay, hermano. Muy bien, muy bien. Saludos desde El Salvador, ¿verdad? Y aquí nos preguntan, ¿quieres responder eso tú, Adrián? No, prefiero que la responda usted. Okay. ¿Quiénes eran los dos testigos del Apocalipsis? Bueno, hay mucho debate en cuanto a esto. En mi postura creo que, bueno, hay unos que creen que es figurativo, otros que creen que sí son dos personas de la Biblia. Muchos candidatos son Enoc, Elías, Moisés. Esos son los tres candidatos que probablemente sean parte de los dos testigos, más que nada por las plagas que se van a presentar, el agua de sangre, las señales del fuego, como con Elías. Entonces hay esta posibilidad, ¿no? Y quitando a Moisés como una posibilidad, también puede ser Enoc, debido a que tanto Enoc como Elías fueron arrebatados. Entonces pueden ser esas dos posturas de los posibles candidatos a los dos testigos, ¿verdad? Hermano Nelson, Gualberto Ochoa, Moisés y Elías. Ajá, hay una posibilidad de que sea Moisés, Elías o Enoc y Elías. Normalmente son esas dos respuestas. Hermano Cristian, hermanos, por favor, oren por Ecuador. Estamos pasando situaciones muy difíciles en la parte política. Claro que sí. Si bien es complicado cuando tenemos familia por la parte, las cuestiones políticas, ¿no? Nos ponen muy nerviosos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que debemos de tener paz como hijos de Dios. No nos debemos asombrar por las tribulaciones que podemos pasar, porque Dios tiene el control de todas las cosas. E inclusive si pasamos tribulación y perdemos la vida o algo sucede con nosotros, debemos estar en paz, tal vez no contentos, pero sí en paz y la tranquilidad de entender que después de esa vida tenemos vida eterna, vida en abundancia, y esa es la promesa y la esperanza que tenemos para nosotros. Eduardo Manzón, saludos. Hermano Miguel Ángel Cabrera, mis queridos hermanos, una pregunta: ¿toda muerte es permitida por nuestro Dios o en ocasiones no correspondía? Gracias. Dice la palabra de Dios que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así que el que tiene el control de la muerte es Dios. Y Él es el que es el Dios juez y justo, y dice: la paga del pecado es muerte. ¿Y quién es el que da la paga? Solamente el juez. Solamente el juez puede dar la paga. Gracias, amén. Gracias, pastor. Bendiciones, hermano Cristian. Pues bueno, vamos a abordar, ya vamos a empezar el tema. Adrián, me gustaría que empezaras tú hablando para la introducción de este tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Adelante, hermano Adrián.
Bueno, pues como decía hace un rato, muchos evitan hablar de este tema porque hay mucha desinformación al respecto y porque como que hay cierto temor en muchos cristianos sobre este tema, porque muchos cristianos verdaderos creen en algún momento de su vida que han cometido este pecado, cuando realmente no. Este, yo quisiera hablarles de un testimonio personal que yo viví hace algunos años. Pues yo me convertí al cristianismo y me estuve congregando como durante 2 años. De ahí me aparté por 4 años y regresé a los caminos de Dios. Entonces, tenía un amigo que me recomendaba, porque en ese entonces, pues, no era mucho de leer la palabra de Dios, sinceramente. Y él me dijo, para que no se te haga difícil leer la Biblia, empieza por los evangelios, me dijo, empieza por Mateo. Y pues escuché su consejo y empecé a leer la palabra de Dios. Cuando llegué al capítulo 12, que es el capítulo donde habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo, este, me acuerdo, fue una noche que leí ese capítulo, ¿no? El capítulo 12. Desde ahí me entró cierto temor. Eh, empecé, Empezaron malos pensamientos en mi mente. Eh, Cosas feas, muy, muy, muy feas que venían a mi mente. Insultos, ofensas a Dios, ofensas al Espíritu Santo, se podría decir que hasta blasfemias. Y entonces yo, para contrarrestar todos estos malos pensamientos, porque la verdad yo me sentía muy culpable, pensaba que yo era el que estaba generando estos pensamientos, lo cual no era así. Yo, para contrarrestar estos pensamientos, yo empezaba a declarar la palabra de Dios, bendito sea el Espíritu Santo, para contrarrestar todos estos malos pensamientos que yo tenía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que, pues yo me sentía mal, me sentía indigno, porque pensaba que ya había cometido esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero gracias a Dios, y quiero hablar sobre esto porque yo lo veo como un ataque. Cuando uno se entera que hay un pecado imperdonable, es cuando empieza este ataque por parte del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo busca que los cristianos se aparten de Dios al sentirse indignos o al sentirse que ya no van a tener perdón. Yo lo considero como un ataque del diablo, lo cual a mí me pasó. Pero gracias a Dios que me empecé a informar, empecé a investigar sobre este tema y me di cuenta que los pensamientos que yo tenía en mi mente no provenían de mí, sino provenían del enemigo. Y me empecé a dar cuenta que no era el único al que le pasaba esto. Había cientos de hermanos que estaban atravesando por esta situación. Incluso había hermanos que contaban testimonios. Si usted pone en YouTube, realmente esto le llaman TOC religioso. Así lo puede buscar en YouTube. TOC religioso, que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Así es como se llama médicamente, por así decirlo, pero pues le añaden la palabra religioso porque pues es algo de Dios, de la palabra, ¿no? Y me di cuenta que no era el único que experimentaba, que pasaba por esto, ¿no? Entonces, investigando, me di cuenta que la blasfemia del Espíritu Santo no se trata en sí de insultar al Espíritu Santo o de ofender al Espíritu Santo, sino la blasfemia contra el Espíritu Santo se trata del rechazo constante y permanente hacia el Evangelio. Y ahí es cuando yo abrí los ojos y le pedí al Señor que me hiciera libre de estos malos pensamientos, porque obviamente cuando uno es cristiano ama con todo su corazón a Dios y lo menos que quiere es ofender a Dios. Por eso, como creemos,
que un verdadero cristiano no puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un verdadero hijo de Dios no puede cometer este pecado. ¿Por qué? Porque ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo, el cual es irrevocable. Y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si Él es fiel y justo para perdonarnos, entonces habría un pecado imperdonable, habría un pecado que no se perdona. La palabra de Dios no se puede contradecir. No sé si el pastor quiere explicar más. Ok. Sí, realmente lo que dice Adrián es verdad. Prácticamente el miedo, ¿no? El miedo a decir cualquier cosa, uno la atormenta, ¿no? Y tiene mucho que ver con varios temas. Tiene que ver con predestinación, tiene que ver con libre albedrío, tiene que ver con la salvación se pierde o no, etcétera. Porque si pensamos que pecamos constantemente con esta blasfemia, pues constantemente perderíamos la salvación, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que un cristiano no puede cometer una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y que cuando el cristiano está teniendo sus pensamientos, son ataques del maligno, son pensamientos implantados, como decía el hermano Adrián, ¿verdad? Entonces vemos que no son producto de, pues, de nosotros mismos. Y este tema es muy importante porque de cierta manera nos recuerda, o más bien, sí, nos empuja a darnos a entender que no estamos exentos de recibir ataques. De hecho, en este pasaje, o sea, este suceso se presenta en Mateo. En Mateo, Jesús está refutando a los fariseos con algunos argumentos lógicos cuando estos les habían dicho, oye, tú Jesús, tú expulsas a los demonios con el poder de Belcebú, y él les dice, a ver, esto me parece algo ilógico, ¿no? Y el concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo se menciona, como dije, en Mateo, en Marcos. Jesús acababa de realizar un milagro, un hombre endemoniado, ciego y mudo fue llevado a Jesús y el Señor expulsó al demonio, sanando al hombre. Los testigos de esta liberación empezaron así a preguntarse, ¿no? Si Jesús realmente era el Mesías, que habían estado esperando, etcétera. Entonces, en eso un grupo de fariseos, al escuchar la conversación que tenía Jesús, rápidamente aplastaron la fe de la multitud diciendo, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús respondió a los fariseos con argumentos lógicos para explicar por qué no está echando fuera demonios con el poder de Satanás. Luego él habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera, o al Espíritu, perdón, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. El término blasfemia puede definirse generalmente como irreverencia desafiante, ¿ok? Como esa oposición, como decía el hermano Adrián. El término se puede aplicar a pecados tales como pues, maldecir a Dios o decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con Dios, pero vemos que un cristiano no hace esto. Un cristiano, por más que tenga pensamientos, inmediatamente se da cuenta, como dice Adrián, identifica que no provienen de él, y es algo que el enemigo quiere hacer para alejarnos de Dios, para desconectarnos de su presencia y hacernos sentir culpables de este pecado. Pero vemos que esos pensamientos no provienen de nosotros, a diferencia de los que no tienen a Cristo en el corazón. Eso sí es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos blasfeman con toda la intención del mundo, ¿ok? Eso es diferente a recibir un ataque como cristianos. La blasfemia es también atribuir algún mal a Dios o negarle algún bien que deberíamos atribuirle solamente a Dios. Este caso particular de blasfemia, sin embargo, se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los fariseos, habiendo sido testigos de pruebas irrefutables que Jesús estaba obrando milagros en el poder del Espíritu Santo, afirmaron que el Señor estaba poseído por un demonio. Y vemos que en Marcos 3:30 Jesús es muy específico acerca de lo que los fariseos hicieron para blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver también con, no sé, alguien acusando a Jesucristo de estar poseído por demonios, en lugar de estar lleno del Espíritu. Este tipo particular de blasfemia no se puede
duplicar hoy en día, ya que los fariseos eran esos, no exclusivamente, no es algo que se presente en la actualidad. Jesús está hablando de esos fariseos, ¿ok? Entonces a esos fariseos les estaba diciendo, ustedes, los que están aquí conmigo presentes, están blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Por ejemplo, los fariseos estaban en un momento único, porque pues tenían la ley, los profetas, tenían el Espíritu Santo también moviendo sus corazones, tenían al mismísimo Hijo de Dios estando de pie delante de ellos y veían con sus propios ojos los milagros que él hacía. Nunca antes en la historia del mundo y nunca desde entonces se había concedido tanta luz divina a los hombres. No sé, si alguien debería haber reconocido a Jesús por lo que era, pues yo creo que eran los fariseos también, pero simplemente lo negaron, ¿no? Sin embargo, eligieron el desprecio. Ellos atribuyeron intencionalmente la obra del Espíritu Santo al diablo, aunque conocían la verdad y tenían la prueba. Jesús declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable. Su blasfemia contra el Espíritu Santo fue su rechazo constante hacia el final de sus vidas, hacia la gracia de Dios. Habían fijado ya una postura contra Jesús y pues eso los llevó a la perdición, ¿no? El resultado de todo esto, pues es obviamente la condenación eterna. Por eso es que vuelvo a repetir que un cristiano, pues no puede cometer esto. Hoy en día el pecado imperdonable es la continua incredulidad, ¿no? Que es lo que decía el hermano Adrián, la continua incredulidad. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio a aquellos del mundo que no son salvos. Resistir esa convicción y permanecer sin arrepentirse voluntariamente es blasfemar al Espíritu. ¿Ok? Entonces, esa es la postura que yo tengo en cuanto al Espíritu. No sé si me expliqué o me hice bolas, traté de simplificarlo de cierta manera, pero es un tema muy, muy amplio y que a veces se toma, ¿no? Sí, sin embargo, hay muchos pastores que lo creen, ¿cómo decirlo? Creen que ofender o decir algo mal contra el Espíritu Santo es el pecado perdonable. Hay pastores en la actualidad que creen eso, creen de esa postura. Pero gracias a Dios, la mayoría de los buenos predicadores, pastores que he visto, creen que la blasfemia del Espíritu Santo es el rechazo permanente al Evangelio. Por citar algunos, podría decir que Miguel Núñez, uno de sus videos que me gustó mucho y que vi, que gracias a Dios, pues pude ver que lo que me pasó a mí era un ataque del diablo, es que él decía que eso, la misma postura que creemos nosotros, que la blasfemia del Espíritu Santo es el rechazo permanente hacia el Evangelio, la continua incredulidad, porque hay gente que, como decía el pastor, los fariseos, número uno, conocían de la palabra de Dios. Número dos, estaban viendo todo lo que hacía Jesús. O sea, eso era como para que ellos creyeran en Jesús, pero ellos no, ellos se cerraron completamente y continuaron con su incredulidad. Y si vemos, ellos mismos son los que, por causa de ellos, crucifican al Señor Jesús. Así es. Pues vamos a empezar a responder algunas preguntas relacionadas con el tema. Si alguien quiere compartir un testimonio, si alguien quiere escribir aquí, tanto Adrián como yo vamos a tratar de responder las preguntas, ¿verdad? Vamos a leer mientras unos comentarios. Por acá, a ver qué dice Adrián. Dice, pastor desde Uruguay, ¿cómo puedo ayudar económicamente a su ministerio? ¿A través de qué o quién? Muy bien, hermano Miguel Ángel. De hecho, aparece aquí en pantalla. De todas maneras, se los voy a escribir en un momento. A ver, vamos a escribir en un momento aquí. Muy bien. Bien, va a aparecer aquí en pantalla. Este número que aparece en pantalla, no sé de qué lado aparezca,
pero este número que aparece en pantalla lo tiene que poner así en su celular. El símbolo de cruz o el símbolo de más, 52999-101-8419. Envía un mensaje, o sea, lo registra y envía un mensaje de WhatsApp, es el número de MX Ministerios, y ahí le van a mandar la liga lo puede hacer por PayPal, lo puede hacer por Western Union, lo puede hacer por transferencias internacionales de Bancomer, etcétera. Y todos esos fondos, Adrián está de testigo, todos esos fondos se utilizan 100% para la obra de Dios, 100% para la transportación, para la renta, para la luz. Ahorita que ya contratamos la licencia de StreamYard, ya no aparecen los logotipos de Stream, ya podemos personalizar ciertas cosas, ya pagamos la licencia de Epidemic Sound, ya pagamos la licencia de CapCut, entonces tenemos más libertad de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, como siempre les digo, nosotros no pedimos diezmos, no vamos a seguir pidiendo diezmos, y ahora sí que con todas las ofrendas que ustedes nos envían, que no son muchas tampoco, de vez en cuando recibimos una que otra ofrenda, pues nos ayuda a hacer de bendición para otras personas, ¿sale? Entonces, muchas gracias. Aquí está el número de WhatsApp. A los que gusten ofrendarnos, pueden mandarnos un mensaje y con gusto les vamos a compartir toda la información. Les repito, el tema que estamos hablando es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a leer los demás comentarios. ¿Qué te parece, Adrián, si lees el siguiente? Dice, buena enseñanza, lo sigo desde que vi un video del diezmo. Me gustaría un consejo al que está casado, ¿por qué le fue mal? Por no depender del Señor, demanda divorcio. ¿Cómo sería en mi caso? Yo no quiero. Ok, perdón si me ven comiendo. Lo que pasa que es pizza. Y bueno, si de por sí aquí me dicen gordo en TikTok y en otras plataformas, pues comiendo, pues más, ¿no? Pero ¿quién no disfruta ver un gordo comiendo? Y tengo mucha hambre y si se pone fría, me hace mal por la masa y todo eso. Pero vamos a responder esto. Voy a tratar de entenderlo, no lo entendí muy bien, pero creo que el hermano quiere decir que se casó creo que antes de conocer al Señor, pero le fue mal por no depender del Señor. ¿Qué hace en este caso? ¿Se divorcia o no se divorcia? Bueno, 1 Corintios capítulo 7 dice que el que conoció al Señor como estaba, que así se quede. ¿A qué se refiere? Si tú conociste al Señor y estabas en fornicación y te casaste, o te habías divorciado y te casaste y conociste al Señor, así quédate casado con esa persona, no procures separarte. Pero también dice la palabra de Dios, si uno de los dos es incrédulo y el incrédulo, no el cristiano, el incrédulo quiere irse de casa, déjalo que se vaya, porque el cristiano no está sujeto a servidumbre, sino que a libertad nos llamó el Señor y a paz. Entonces, si ella es incrédula o él es incrédulo y se quiere ir de casa, déjalo que se vaya, no lo retengas, solamente si él se quiere ir. Si no se quiere ir, no lo puedes correr, porque qué tal si tu testimonio hace que él o ella se convierta a Cristo, ¿verdad? ¿Qué más dice en los comentarios? Muy claro, y esa mansedumbre que tienen para explicar, soy de Argentina. Bendiciones hasta Argentina. Ay, mi señor, recién veo el tema, perdón, hermanos. No se preocupe, no se preocupe. Ok. Nico, ¿qué dice Nico, Adrián? Confirmo que son bien usados todos los fondos. En pizza van a decir ahora. Hermano Nico, ¿cuándo nos visita a la iglesia otra vez? No invitas, es lo malo. Ahí le mando una pizza virtual. ¿Qué dice ese hermano? Desde Paraguay lo sigo, bendiciones, me gusta el tema que están tocando, soy misionera y sé que no es el tema, pero ¿qué piensa que una mujer lleve la palabra o lo predique? Paz. Adelante, Adrián. Bueno, pues yo siento que es trabajo de todos el predicar la palabra de Dios. Porque cuando el Señor dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solo se lo dijo a los varones,
se lo dijo en general a todas las personas, ¿no? Amén. Entonces, como bien creemos aquí, obviamente lo que es el liderazgo de la iglesia, por así decirlo, o los ministerios, sí deben estar liderados por varones, pero tristemente hay muchos varones que no quieren ejercer esos ministerios o esos liderazgos. Es cuando Dios le puede levantar mujeres también. Lo más importante es la disposición para servir al Señor, sea de misionera, sea de evangelista, de lo que sea, ¿no? Amén, así es. Como decimos, Dios levanta mujeres y hay hombres que dicen, no, ¿por qué? Pero pues por culpa de hombres cobardes, Dios tiene que hacer su obra, ¿no? Y qué mejor que a través de una mujer que tiene muchas virtudes. Cada uno tiene su propio rol, que es el diseño original, pero Dios usa como quiera, ¿verdad? Y como dice el hermano Adrián, coincidimos perfectamente. Qué bendición que esté compartiendo usted la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí respondió la hermana, soy mujer, no somos cristianos los dos, nos casamos y él me abandonó y después del año me demandó el divorcio. Y qué tristeza causó mi corazón, no tenemos hijos en común, 5 años estuvimos casados. Va a sonar bien fuerte lo que voy a decir, pero algo que puedo decir es que si él te abandonó, él no era cristiano. Porque si hubiera sido cristiano, se hubiera aferrado a trabajar en conjunto contigo, las áreas a trabajar junto con el Señor. Dice la palabra de Dios que el cordón de 3 dobleces no se rompe, de 3. O sea, tiene que haber un tercer involucrado y ese es Dios, siempre. No la suegra, no la mamá, no los hijos, no los hermanos, Dios. Dios tiene que ser la tercera persona involucrada, el principal involucrado en una relación matrimonial, ¿verdad? Sí, así es, concuerdo completamente. Siguiente, ¿qué dice? Un saludo, pastor. Dios continúe bendiciendo su ministerio en el nombre poderoso de Jesucristo. La blasfemia es la incredulidad. Sí, así es, hermano. Tristemente hay personas que toda su vida van a rechazar al Señor. O sea, por más de que les hables, por más de que les des buen testimonio, por más de que vean incluso milagros, vean la mano de Dios sobre sus vidas, van a rechazar al Señor. Cuando la cabeza del hombre no tiene cabeza, Dios levanta a mujeres para predicar. Sí, así es. Como decía el pastor, cuando hay hombres cobardes que no quieren ejercer lo que Dios les manda a hacer, pues Dios también puede levantar mujeres. Dios les bendiga, hermanos, desde Veracruz, México. Saludos hasta Veracruz, hermano Moy. Saludos son de mucha bendición. Amén. Gloria a Dios, hermano Manuel Suárez. Dios es espíritu, dice Hebreos, los hemos acercado a conjunto de espíritus. Dios no, nos ve como espíritus administradores representando el orden. No entendí muy bien eso. Yo tampoco lo entendí mucho. Poderoso y reconozco ese mensaje. Fui restaurado por Jesucristo y hoy entiendo. Gracias, pastor. Dios lo siga usando. Me encanta ese tema del espíritu que están enseñando. Amén. Qué bueno. Hermana, bendiciones, pastores. Ya te dijeron pastor, Adrián, por eso estás riendo. Sí. Miren, normalmente tomo agua, pero como ahorita pues... Permítame un segundo, voy a apagar tantito mi cámara, no me voy a salir de la transmisión. Ok. Muy bien, pues ya estamos aquí conectados nosotros. Ahorita regresa el hermanito Adrián. Vamos a empezar a responder varias preguntas. Espero sus preguntas. Aquí estamos disfrutando de una rica pizza. Vamos a estar comiendo, perdonen ustedes, y al mismo tiempo respondiendo.
Okay. Muy bien, vamos a Miguel Ángel Gabriel, hermanos, ¿qué rol cumplían los fariseos y o saduceos? Muy bien. Hay una diferencia, ¿ok? Entre saduceos y fariseos. Jesús entraba en constante conflicto con ellos. Los saduceos y los fariseos componían la clase gobernante de los judíos en Israel. Hay muchas similitudes entre estos dos grupos, pero también grandes diferencias entre ellos. Tanto los fariseos como los saduceos eran sectas religiosas dentro del judaísmo. Ojo, cuando digo sectas no me refiero a algo despectivo, me refiero a que así se le catalogaba, ¿ok? Durante el tiempo de Cristo. Ambos grupos honraron a Moisés y la ley, así como, por ejemplo, los judíos tenían una Torá y los samaritanos tenían otra Torá. Ambos tenían una medida de poder político, tanto los fariseos como los saduceos. El Sanedrín, o la Corte Suprema, de 70 miembros del antiguo Israel, tenía miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. Conocemos las diferencias entre los fariseos y saduceos por un par de pasajes de la Escritura y a través de los escritos existentes de los fariseos. Religiosamente, los saduceos eran más conservadores en un área doctrinal. Insistían en una interpretación literal del texto de las Escrituras. Los fariseos, en cambio, daban a la tradición oral, a la misma autoridad que a la palabra escrita de Dios, digamos como los católicos, ¿no? Los católicos dan esta autoridad oral, ¿sí está activo el micrófono? Sí. Dan esa autoridad oral como si fuera algo escrito, ¿ok? Los saduceos no podían encontrar un mandato en el Tanaj. Si no lo encontraban, lo descartaban como algo creado por el hombre. Okay, entonces hay varias diferencias, inclusive una de ellas es qué pasa con la muerte, si hay resurrección o no hay resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección, mientras que los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos eran más elitistas y aristocráticos que los fariseos. Los saduceos tendían a ser ricos y ocupar puestos más poderosos. Los principales de sumo sacerdote eran saduceos y ocupaban la mayoría de los puestos en el Sanedrín. Entonces, por eso vemos que los fariseos eran más revoltosos que los saduceos. Los saduceos eran de élite, mientras que los fariseos eran más de barrio, ¿verdad? Ya regresó aquí Adrián. Entonces, esa es la respuesta la diferencia entre fariseos y saduceos. Aquí contestó, creo que el hermano... ¿Qué error cometieron? ¿Por qué los condenó Cristo? No, dice qué rol cumplían. No, qué error. ¿Qué rol? Hermano Noel, creo que respondió, me refiero a que para Dios todos somos espíritus administradores. Buen provecho, gracias. A ver, Adrián, contesta esta. ¿Por qué los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas? No sé mucho sobre eso, pastor. Se lo dejo a usted. Por la misma razón que los saduceos interpretaban todo de manera literal, ¿ok? Entonces, vemos hoy en día que hay una equivocación también con el concepto de morir. La Biblia dice, y muchos duermen, y eso se refiere a morir, pero muchos piensan que están durmiendo literalmente, inclusive con sus propias almas, y que por tal motivo no van al cielo ni van al infierno. Pero vemos que la palabra de Dios es muy clara, y a diferencia de estar durmiendo simplemente sin hacer nada, dice la palabra de Dios que muriendo hay gente que va al infierno directito. Vemos el claro ejemplo en la historia de el hombre rico y Lázaro, el mendigo. No es una parábola, es una historia. Gracias, hermano. Entonces vemos que la diferencia, los saduceos decían esto porque todo lo querían interpretar de manera literal. Vamos a ver qué otras preguntas. Ahorita estamos en vivo en 3 páginas. En la página de Andrés Palafox. Estamos también en el grupo de Emi aquí. Y también estamos en YouTube, ¿verdad? Que dice, buenas noches, hermanos. Los fariseos y saduceos
¿Son judíos igual o eran como sectas infiltradas en el judaísmo? Eran judíos, eran sectas judías, de hecho, pero al mismo tiempo también eran como infiltrados en el judaísmo. ¿Por qué? Porque estaban a la par, trabajando a la par con los romanos y al mismo tiempo odiaban a los romanos, ¿ok? Entonces, por conveniencia, ellos apoyaban a los romanos. Por eso vemos que como que intentan chantajear igual a Poncio Pilato y le dicen, oye, nosotros vamos a crucificar, ¿no?, a Jesús, pero nosotros queremos eso, pero que tú lo hagas, ¿ok? Vamos a ver qué otras preguntas. Puede ser de cualquier tema que tengan. Pueden preguntar. Aquí tenemos a... Sí, así es. Es una diferencia. Provechito, provechito. Fíjense que el viernes, este viernes cumplo años y yo no iba a festejar nada. Entonces, el domingo terminando el servicio, empezaron a decir, ¿y qué vamos a hacer el 11? ¿No? Y yo no dije, o sea, no dije nada. Y al día siguiente descubrí a Adrián con el pastor Sergio. Me enteré, ¿no?, que ese domingo que viene van a hacer una taquiza de carnitas, tacos de carnitas, para festejar mi cumpleaños. Entonces, voy a ver si puedo transmitir en vivo para que todos ustedes estén en el evento de tacos de carnitas. Vamos a ver aquí qué dice este comentario. ¿Puedes leerlo, Adrián? Está apagado tu micrófono, Adrián. A ver, déjame lo activo. Ya lo activé. Ok. Dice, pastor, ¿a qué se refería Jesús cuando en un pasaje los apóstoles le preguntaron, ¿no decían que Elías había de venir primero? Y Jesús les respondió que ya había venido. ¿Puedes responder eso, Adrián? No. Con el nombre ya vas a poder responder. Juan el Bautista. Jesús se refería a que Juan el Bautista tenía la esencia o el espíritu de Elías. Por eso es que dijo que ya había venido. Una para el hermano Adrián. ¿Cuántos animales hablaron según las escrituras? Era una... no recuerdo el nombre de este animal. Le estaría mintiendo, hermano, no sé con exactitud. ¿Usted, pastor, sabe cuántos? Aquí está. No encontraba cómo activar el micrófono. Dice el hermano Daniel Quintal. Una burra habló, ¿no? Era un asno, ¿no? La mula de Balaam. La mula de Balaam y la serpiente. Esos dos animales, ¿verdad? Y también también Jonás, que se comportó medio animal, pero al final lo obedeció. Es chiste. No, está bien. Apartas uno de costilla. Elías y Juan decían igual, así es. Una burra habló, sí. Si no me equivoco, fueron dos, el asno y la serpiente, así es. La serpiente antigua. Hola, perdón.
¿Una mula de 2 patas o de 4? Va a ser hermano Noel Martínez, alias el Paquito del barrio. Genial, hermanos, son excelentes. Dios está con ustedes. Amén. Esta semana es la segunda vez que escucho esto. Dios está con ustedes. El día domingo, una hermana nueva fue a la iglesia y al final compartió su testimonio, y algo que me gustó mucho que dijo fue: verdaderamente Dios está en este lugar. Cuando dicen eso, híjoles, más allá de sentir así como wow, Dios está en ese lugar, no sé cómo explicarlo, simplemente es como agachar la mirada y decir toda la gloria para Dios. No lo merecemos, ¿no? Y es como ese gran peso, esa gran responsabilidad. Yo siento que es como que temor, ¿no? Temor, así es. Sí, porque, o sea, escuchaste, ¿no? Que te digan Dios está contigo o Dios está aquí, es como que, no sé, mucho temor. Tú estabas ahí, ¿no? ¿Tú escuchaste cuando lo dijo? Sí. Dice, Paquito, ¿por qué? Ah, por Paquita la del barrio. Paquita la del barrio dice, su alabanza de Paquita la del barrio dice, rata de 2 patas. No me acuerdo ahorita que dijo, ¿no? Una mula de 2 patas o de 4. A ver, responde esa, Adrián. 1 Corintios 15:29, el bautismo por los muertos creo que lo practican los mormones, pero ¿por qué está en la Biblia? Algunos confunden este versículo. No, usted es el bueno, pastor. ¿Quieres participar tú? ¿No? Ah, bueno, la hermana. Si se dan cuenta, en este pasaje es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Vamos a buscarlo. Es 1 Corintios 15, si no me acuerdo. A ver, aquí lo dice la hermana, ¿no? 29. Corintios 15, 29. Vamos a buscarlo. Dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Si nos fijamos, vamos a ponerlo en el 31 y lo vamos a reducir al 26, por decirlo así. Y lo vamos a poner en la nueva traducción viviente. Y nos damos cuenta que cambia la pregunta. Déjenme cambio la traducción. Dice la traducción lenguaje actual. Versículo 29. Algunos se bautizan en lugar de quien ya ha muerto y piensan que así lo salvarán. Pero si en verdad los muertos no vuelven a vivir, ¿para qué bautizarse? ¿Y para qué poner en peligro nuestra vida en todo momento? O sea, la pregunta que está haciendo Pablo aquí es, ¿para qué hacen esto? ¿Para qué hacen esto? Si ya no pueden resucitar para aceptar a Cristo, no pueden resucitar para arrepentirse, ya pasó. ¿Okay? Es una pregunta, entonces no podemos agarrar una pregunta como una doctrina. Mucho menos podemos agarrar un solo versículo bíblico de la Biblia como una doctrina. Los que practicaban tales cosas era una secta, por eso Pablo decía esto. ¿Okay? Entonces, el culto a los muertos, etcétera. Y actualmente los mormones hacen esto. Los mormones se ponen una vestimenta especial, entran a su templo. Una cosa es su capilla y otra cosa es su templo. Hay capillas, estacas y hay templos. A su templo solamente entran los que son sellados por el mormonismo. Entonces entran y se bautizan en nombre de alguien más. Por ejemplo, si mi abuelita falleció, bueno, mi abuelito falleció y se llamaba, no sé, Félix. Entonces, a mí me ponen la vestimenta, me meten a la pila bautismal y me llaman por el nombre de él. Dicen, tú, Félix, como si su espíritu me poseyera a mí. Y me bautizan. Pero me preguntan, ¿te quieres bautizar? ¿Crees en José Smith? ¿Crees en el libro de Mormón? Me bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la autoridad de José Smith, con el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ok? Y salgo de allá y ya soy bautizado por un muerto.
y ellos tienen la creencia de que ángeles ministrantes, o sea, ángeles literalmente, descienden a donde está este lugar de oscuridad y le predican a mi abuelito. Mi abuelito tenía la oportunidad de arrepentirse. Pero vemos que todo esto es antibíblico. Dice la palabra de Dios que solamente hay una oportunidad y eso es en la vida. Después de la vida, o sea, después de morir, el juicio. O sea, ya no hay oportunidad. Saludos desde Charlotte, dice el hermano Noel Martínez. ¿Dónde es ese lugar, hermano? ¿De dónde es usted, hermano Noel? ¿De qué lugar? Es Estados Unidos, ¿no? Sí, es Charlotte. Creo que es Estados Unidos. Ok. Hermano Noel, usted vive allá, pero ¿de dónde es originario? Entonces, hermana Mary, es verdad, muchos se confunden este versículo, pero pues no pueden agarrar una pregunta como una doctrina, ¿ok? La hermana dice, no, así no se puede, comida más comida se pasan. Me gozo y nuestro Redentor está con ustedes. Solo me faltó un buen chimichurri para que sepa buenísimo esa pizza. Ustedes me dan paz porque su espíritu da testimonio, porque ese fruto de mansedumbre para hablar. Yo soy maestro de la palabra aquí, gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde queda Charlotte? ¿De dónde es originario usted? ¿De dónde queda Charlotte? Quiero saber. Estoy chismoso. Miguel Ángel Cabrera, culto a los muertos. Sí, exactamente, hacen culto a los muertos. Pablo no prueba eso, así es. Dios tampoco. Se aleja de la sana doctrina. Amén. Wow, eso suena a espiritismo. Sí, de hecho el mormonismo tiene muchas prácticas de espiritismo. De hecho tiene muchos símbolos masónicos dentro del templo mormón y muchas prácticas en su ceremonia como los masones. ¿Okay? De hecho los mormones, por ejemplo, ahí les va un dato si no lo sabían, los mormones creen que Satanás y Jesús son hermanos. Son hermanos, producto del Padre. Y que el Padre tiene una esposa con la que tuvo relaciones y de ahí nació Jesús y de ahí nació el diablo y todos nosotros. ¿Ok? Y creen que Dios, antes de ser Dios, tuvo que pasar un proceso para poder llegar a ser Dios. O sea, son aberraciones y de solo decirlo me da cosa. Noel Martínez, Norte, Carolina del Norte. Y es originario de Nicaragua. Ah, ok, hermano. Bueno, Paquita la del barrio. Bueno, Paquita la del barrio es conocida. Es una cantina mexicana de cantina aquí en México. Y canta unas alabanzas bien hermosas de despecho. No es cristiana, es del mundo y canta pura leperada. Canciones contra los hombres, ¿no? Le dice, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Hermana Mary Vázquez, gracias por la respuesta, quedó muy claro. Don Martínez, estoy de acuerdo con usted. Aclara, estamos hablando lo malo de su doctrina, no de su persona. También de su persona. No, es cierto, sí, de su doctrina. De su doctrina. Algo que tienen los mormones es que son muy familiares, ¿ok? Son muy familiares, tienen muchas metas, pero de cierta manera eso les lleva a un vacío también, a una religiosidad. Hay muchos mormones que creen en la autosuficiencia. De hecho, algo fundamental del mormonismo es la autosuficiencia, que es el que ellos pueden, ellos son, ellos todo, y por eso muchos de ellos tienen dinero, tienen economía y tienen buenos ingresos, ¿no? Y ellos sí tienen, ellos no piden ofrendas, sí reciben, pero no piden ofrendas, pero sí exigen el diezmo. Ellos exigen el diezmo y si no diezmas estás mal delante de Dios, ¿ok? Entonces, para ellos es indispensable que la persona diezme. Es necesario para ellos. ¿Puedes leer eso, Adrián? Mis hermanos, ¿qué entienden sobre lo escrito en Oseas 6:2? ¿Es profético? ¿Puede ser sobre la venida del Señor Jesús? ¿Nos dará vida? Entre paréntesis, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y al tercer día nos dará vida.
Si un día para Dios son como 1000 años, 3 días son el año 3000, puede ser que hable o se refiera a la venida del Señor. El mismo espíritu que resucitó a Cristo es el que... O sea que usted, bueno, según lo del hermano, quiere decir que en el año 3000 puede que venga el Señor, es lo que yo entendí. Hay una buena ese es un tema escatológico muy bueno, muy bueno, que pronto vamos a empezar a hablar, ¿no? Y es que estos al tercer día los resucitaré. Es una referencia hacia Jesús. Acuérdense que la profecía bíblica se interpreta de la siguiente manera, y eso lo habla Juan. Él dice, lo que fue, lo que es y lo que será. Esa es la manera de interpretación de una revelación de escatología. Entonces vemos cómo aquí el Señor, a ver, ¿dónde está aquí? Aquí está. Ajá. Vemos cómo aquí cuando habla acerca de por un día para el Señor son 1000 años, y al tercer día habla así de un calendarismo acerca de todo esto. Pero entendemos que hay algo llamado gracia, y la gracia de Dios se extiende. Justamente ayer decíamos en el discipulado, a Abraham le dijeron 400 años pasará el pueblo de Israel, y pasaron 430 años, de acuerdo a Éxodo. Entonces, nos damos cuenta que hubo 30 años de gracia. Fueron 30 años que Jesús vivió hasta que empezó su ministerio. ¿Ok? En otros momentos, un día representa 10 años. Y para Dios representa un día, 1000 años. Entonces, ¿de acuerdo a qué interpretación podemos aplicar esto? ¿De acuerdo a qué interpretación? Por eso tendremos que profundizar y conectar con otros versículos. ¿Ok? Pero en resumidas cuentas, sí hay un aproximado de algún suceso profético. Por ejemplo, la parábola, perdón, el suceso de la maldición de la... Ay, se me acaba de ir la palabra. Higuera, si no me equivoco. Higuera. ¿Sí es la higuera? Sí. No recuerdo bien. Cuando Jesús le dice que florecerá y reverdecerá, etcétera, etcétera. No es la maldición de la higuera, perdón, es algo de la higuera. Se me fue ahorita el pasaje, creo que es Mateo 24 o 28. No recuerdo bien, a ver si me puedes tú apoyar, Adrián. No me acuerdo si es Mateo 24 o 28, pero habla acerca de esto. Déjame buscarlo. Ajá. Y pues se refiere justamente a Israel. Se refiere a cuando regresó Israel a ser nación en 1948. El injerto del libro. No, tampoco es eso. Me confundieron aquí. Regresa a Israel en 1948 como nación, se restituye, se juntan todos ellos, y a partir de eso dice el Señor que cuando suceda eso, iba a pasar una generación, o sea, no iba a pasar de esa generación, pero vemos que una generación, de acuerdo a lo que dice Salmos 90, dice que una generación son aproximadamente entre 70 y 80 años, ¿ok? Entonces, multiplicamos 1948 más 80 años. Vamos a hacer la multiplicación aquí. 1948, que fueron 3 años después de que terminó la Guerra Mundial, más 80 años que Jesucristo dijo no pasará de esta generación, pero no se refería a su generación, se refería a la generación del momento en el cual hay ese rebrote de esa planta. Y da un total de 2028. Entonces vemos que hay muchos que dicen, no, en el 2028 va a venir el Señor, o en el 2028 va a venir el rapto. Número uno, el rapto no es que sea invisible, el rapto va a ser visible, ¿ok? Y el rapto es algo que nosotros íbamos a ver al Señor. Y al mismo tiempo, cuando esto suceda, dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche, pero no será para los que tengan el rapto, será para los que se queden, ¿ok? Será un castigo para los que se queden, para los tibios, por decirlo así. Entonces, vemos que hay un suceso que va a marcar el 2028, pero no es algo profético, no estoy asegurando una fecha, no quiero caer en eso,
Lo que trato de decir es que los números nos dicen que puede suceder algo, pero no nos dicen qué. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia de calendario. Una cosa es el calendario judío o de Israel, que prácticamente Israel es el centro de todas las profecías, y otra es nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, tomando en cuenta también que el año cero no es en el nacimiento de Jesús. El año cero probablemente es cuando Jesús ya tenía 3 o 4 años inclusive. Entonces tenemos que agregarle o restarle más bien esos 4 años. Entonces por eso muchos dicen que va a suceder algo entre el año 2028 y 2032. Entre esos 4 años puede suceder algo. A mí me parece algo muy coherente. ¿Por qué? Hay un cantante que se llama Bad Bunny. Él en uno de sus discos se puso un chaleco antibalas y su número dice 2032. ¿Qué información tiene él? Porque él es un Illuminati, un satánico, hijo del diablo, como diría Hugo Albornoz. Dice 2032. ¿Okay? ¿Qué información tiene él? Ahora, hay una agenda que se llama la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda diabólica. Está la OMC, la ONU, la élite, los Illuminatis, etcétera. Esta agenda diabólica tiene una información de algo que pasará en el 2030. Coincide con muchos números proféticos. ¿Qué va a pasar en el 2030? No lo sabemos. No lo sabemos porque la escatología es de las ramas más difíciles de interpretar. Por ejemplo, ¿quién es la que se va a casar con Dios, con Jesús? ¿Quién se va a casar con Jesús? Hay 3 candidatas. Hay 3 candidatas. En un pasaje dice la iglesia, en otro pasaje dice la Nueva Jerusalén y en otro pasaje dice Israel. ¿Será que son 3? ¿Será que va a ser una de esas? ¿Será que es una unificación? La escatología no puede afirmar una postura. Tenemos que dejar abierto esa parte. ¿Por qué? Porque no sabemos el futuro. Dios sí, Dios es soberano. ¿Okay? Entonces, la escatología es de las ramas más complicadas de interpretación, pero sí vamos a empezar a tocar estos temas que son necesarios. ¿Por qué? Porque estamos en el 2000, ¿qué? 23. Estamos a 5 años de que puede ser que algo empiece a suceder, pero ya está sucediendo. Alrededor del mundo vemos presencias de supuestos ovnis, que para nosotros no son ovnis. Sabemos que son ángeles caídos, o también, inclusive puede ser que sean ángeles también buenos. Sin embargo, yo me voy a la postura que son ángeles caídos porque están haciendo esa presencia, están trastornando nuestra dimensión con un objetivo. Y todas las películas están repletas de todo esto. Están repletas de ángeles caídos, de espiritismo, de ocultismo, con Merlina, o antes de Merlina hubo una serie que era Sabrina, o sea, todo esto, espiritismo, ocultismo, está todo lo que da. Ahorita con la película esa de Barbie, ¿verdad? La vimos, ya vimos la película de Barbie. Yo no la quería ver al principio, luego sí la quise ver. Y al principio, honestamente, al principio me estaba gustando, decían cosas muy coherentes, muy buenas. Pero cuando dije, a ver, basta, y no nos gustó para nada ni a mí ni a mi esposa, es porque empezaban a ridiculizar al hombre. Empezaban a ridiculizar al hombre, empezaban a afeminar al hombre, había un total rechazo hacia la masculinidad. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es esto? Entonces vemos cómo la élite está mandando un mensaje para dañar a la familia, que es la principal creación de Dios, la familia, ¿verdad? Restaurando tu vida con Yeshua, dice, esa palabra me impactó, 1 Corintios 3:16, pero quiero aprender donde más adelante dice, en el 18, no sean sabios en su propia, algo así. Vamos a buscar 1 Corintios 3:16, 1 Corintios... No sean sabios en su propia opinión. Ajá, pero creo que a ver, 16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ok, aquí el Señor lo que está haciendo o diciendo es que nosotros no podemos atribuirnos las respuestas que damos. De hecho, nosotros la Biblia dice que Él agarró lo necio de ese mundo, lo vil y menospreciado, y lo dotó de sabiduría. Y todo el que pide sabiduría, Dios se la da abundantemente y sin reproche.
Entonces aquí dice, no te creas sabio en tu propia opinión, porque lo que tú tienes, la sabiduría que tú tienes, no es tuya, es de parte de Dios. Les gustan muchas espisas, poligamist. Ok, poligamist. Creo que es una persona que habla inglés. No, Angelina Hernández, tiene apellido de aquí. Esposas, les gustan, a los mormones, poligamia, poligamis. Hay una división de esto, o sea, los mormones normales ya no hacen eso. Los reformados, porque hay mormonismo reformado, no practican esto, ellos solo tienen una esposa, pero hay unos que eran conservadores, que se dividieron de la iglesia, y ellos sí practican esto, sí practican las múltiples esposas. Sin embargo, a pesar de que los actuales o reformados no tienen muchas esposas, ellos sí creen que si se casaron varias veces o si se sellaron varias veces, van a tener esas esposas ahí en el cielo. Fue arrebatado el hermano Adrián, dice. Se fue tantito. No se llama rapto, se llama arrebatamiento. Prácticamente es la misma palabra, o sea, rapto o arrebatamiento, dependiendo la interpretación. Mi respuesta es que sí será visible, para mi punto de vista. Más adelante. O sea, para los hijos de Dios obviamente va a ser visible. Así es. Pero para los incrédulos, pues no. Simplemente van a desaparecer todos y esto. Todo lleva escatología. De hecho, ¿se acuerda, pastor, del video que mandé al grupo sobre que la ONU ya se está preparando para, o sea, ellos le llaman de una forma diferente, creo que Operación Cisne Negro. Se refiere a que se preparan para una posible desaparición de millones de personas. Así lo describen. Antes se llamaba Blue, no sé qué, y ahorita es... No, el proyecto Bluebeam es diferente. El proyecto Bluebeam es tecnología que están desarrollando para proyectar hologramas gigantescos que finjan una invasión extraterrestre. Pero la operación, ¿no? ¿Cómo era? Algo sobre Cisne Negro, ¿no? La ONU se prepara para... De hecho, se prepara para muchas cosas. Dice que posiblemente hay otra pandemia. Y a lo último, dice que se prepara para un evento llamado el Cisne Negro, en el que se refiere a la desaparición de millones de personas. Y ahí dice que posiblemente sea por cuestión de extraterrestres. Pues fíjate que algo que sí es verdad es que es muy raro de cierta manera que Estados Unidos haya permitido que se hable acerca de los ovnis. Yo creo que ellos ya saben y dirán, pues bueno, que se diga la información, porque pues va a pasar cualquier cosa, pues fueron los ovnis. ¿Ok? Entonces, yo creo firmemente en esto. Aquí tenemos otra pregunta, dice, una pregunta, pastor, sobre el libro de Génesis 1:2. Si Dios es un Dios de orden, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Esta pregunta es buenísima y a mí en lo particular me gusta mucho. Vamos a Isaías, creo que es 45, ahorita les digo bien. Es Isaías 45, sí, el verso es el 18. Isaías 45, 18. Aquí encontramos la respuesta. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra,
el que la hizo y la qué. A ver, los hermanos aquí de Facebook y de YouTube que tienen sus Biblias. Busquen su Biblia y díganme qué dice. Isaías 45:18. Vamos a ver si lo podemos poner aquí en pantalla. El que la hizo y la compuso, ¿no? Así es. Aquí vemos. Ya lo podemos poner. Muy bien, ahí se ve. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Algo interesante de esto es que claramente nos está diciendo que Él compuso. ¿De qué la compuso? ¿Qué sucedió entre el verso 1 y el verso 2? ¿Qué creen que sucedió? Vamos a ver qué responden. Vamos a ver qué responden. ¿Qué creen que sucedió entre el verso 1 y 2? Si aquí dice que la creó y la compuso. Yo creo que el Génesis empieza ahí. No empieza en la creación, empieza en la composición. ¿Ok? Empieza en la composición de la tierra. Ahí dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un punto. Ya no se dice nada más. Y de ahí empieza el verso 2 con la composición. Y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que no hubo un diluvio. ¿Hubieron cuántos diluvios entonces? Dos. Porque las aguas estaban encima de la tierra. ¿Qué causó esto? ¿Qué causó esa destrucción? ¿La caída de quién? De Satanás. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿A quién estaban encarcelando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Aquí vemos las primeras respuestas. Hermano Juan Mulato, la gran batalla. Así es. Martín Rodríguez, la caída de Satanás, del Satán. Así es, efectivamente. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. Entonces, por eso es que cuando Jesús está aquí en la tierra, Él expresa lo siguiente y Él dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Por eso es que la serpiente estaba en el Edén, en el jardín. Entonces vemos que a eso se refiere cuando dice Génesis, al hermano que lo puso, a ver, aquí está. Dice Génesis 1:2. ¿Okay? Entonces vemos que hay un desorden debido a este suceso y Dios lo compone, ¿verdad? Dice, hubo un desorden, algo que causó el pecado, algo que causó la caída de Satanás. Satanás no es el creador del pecado. Satanás no es el creador del pecado, ni tampoco del mal. Él es una criatura. Decir que él crea algo es atribuirle un poder que él no tiene. ¿Ok? Así es. De hecho, tanto Ezequiel como Isaías dice lo siguiente. Dice que él subió a los cielos para querer ser igual a Dios. Pero después en otro pasaje dice, y fue echado del cielo. O sea, que él estaba aquí en la tierra y subió y dijo, no, pues yo me creo Juan Camaney, subo al cielo. Subiendo al cielo es desterrado y es arrojado aquí a la tierra y causa esta destrucción. Así es, el Satán estaba en la tierra. Ese mensaje lo titulamos Los misterios de la creación. Sí, ¿no? Algo así lo titulamos, Adrián. Sí. Los misterios de la creación. Por cierto. Sí, y nada más hicimos una parte, creo. No hemos hecho la 2. Hay muchas cosas que se pueden aprender de Génesis. Muchas cosas. De hecho, todo el mundo piensa que
cuando lee la Biblia tiene que empezar por Génesis. Y Génesis es lo más difícil que hay. Los primeros 6 capítulos son súper complicados. Un ejemplo de eso sería que cuando dicen que Dios creó la tierra en 6 días, que posiblemente no sean 6, sino sean 6,000, ¿no, pastor? Sí, hay una Y ahí, y ahí también coincide con lo que dice que 1,000 años para nosotros es un día para Dios. así es. O sea que la creación posiblemente haya sido en 6,000 años, no en 6 días. De hecho, algo interesante acerca de esto es que cuando vemos que Jesús creó los árboles, el Señor creó los árboles y todo esto, vemos que dice el Señor que todavía no había hombre sobre la tierra, entonces Él hacía que un vapor saliera de la tierra para que regara las plantas, o sea que tampoco existía la lluvia. Por eso es que la gente no le creía a Noé, porque Noé dijo, va a caer agua del cielo, va a llover, y pues no le creían. ¿Por qué? Porque pues nunca había sucedido eso, mucho menos una lluvia tan torrencial para inundar toda la tierra. Si Dios creó todas las cosas, luego dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, entonces habrá otra generación después de nosotros. Bueno, lo de la generación no entendí muy bien cómo se alinea con esto, pero algo sí es verdad, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entendemos que la tierra pasará, la nueva Jerusalén descenderá, y a partir de ahí se crea el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí tenemos otro mensaje que dice: bendiciones, pastor, siempre es grato, aquí lo puse después, grato escucharlo. Le pido ore porque nos regresen un espacio que nos quitaron a la mala por esa administración aquí en Cozumel. Claro que sí, hermano Ángel Laguna, vamos a estar orando por esa situación. Dice, la topografía de la tierra fue alterada al expulsar a Satanás del cielo. Vemos que hay varios, ya me perdí con todos los comentarios a casa. Vemos que hay muchos documentales de history, en donde habla acerca de la construcción de las pirámides, que probablemente hubo 2 diluvios, que probablemente hubo una destrucción, que esta tierra fue habitada antes por otros seres, etc. Es un tema interesante. Okay. Dice, mucha gente pide pruebas de la existencia de Dios, pero ¿cómo creen en el viento si no lo ven? Ya que tocó este tema que es complicado, Génesis, ¿y qué partes empieza a leer para aprender? A mí me dieron, comienza por el nuevo y otro no, pues con el antiguo. Pues es dependiendo. Por ejemplo, yo recomiendo Proverbios o Salmos, si es el Antiguo Testamento. Y después que se lean Job. Después de Job que se lean Eclesiastés. Si es en el Nuevo Testamento, si es una persona que ya lleva un tiempo congregándose, les recomiendo leer Romanos. Romanos es como si fuera una mini Biblia, una conexión entre el Antiguo y el Nuevo. Leyendo Romanos lees como un resumen de toda la Biblia. Y después léanse 1 Corintios, 2 Corintios, Hechos, los Evangelios, claro que sí, los Evangelios. La Biblia está conformada por 66 libros y hay una división, y la división es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lastimosamente, el Nuevo Testamento empieza en Mateo. ¿Por qué digo lastimosamente? Porque en realidad el Nuevo Testamento debería empezar en Hechos. ¿Por qué? Porque la gracia y la iglesia empieza en Hechos 2, no en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. ¿Qué dice este comentario? Pero los 1,000 años no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, y la palabra de Dios dice que aún estamos en el primer milenio. Esos son temas escatológicos, ¿ok? El milenio que vendrá en la segunda venida del Señor. Acuérdense que nuestra postura es la siguiente: arrebatamiento, nadie sabe el día ni la hora. El arrebatamiento sucede y listo. Cuando sale el anticristo, empieza ahora sí
los 7 años de la tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. Posterior a eso, después de los 7 años, Jesús desciende junto con nosotros en caballos y gobierna por 1000 años. El diablo es atado. Al final de los 1000 años, el diablo es desatado y viene la guerra del Armagedón. ¿Ok? Durante esos 1000 años vamos a estar con Jesucristo gobernando, y los que alcancen a entrar o a huir de la tribulación podrán ser parte de, pero sus hijos tendrán que aceptar a Cristo, porque por eso dice que aún serán gobernados por Jesús mismo, pero se rebelarán algunas naciones en contra de Jesús y se levantarán a favor del diablo, y vendrá la guerra del Armagedón, en donde el diablo es definitivamente derrotado. ¿Quién escribió Romanos? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, bueno, el apóstol Pablo la dictó, ¿no? El que lo escribió probablemente fue Lucas, pero el que le dictó toda la información, o el que dijo la carta y tenía su escriba ahí anotando, era Pablo. En Romanos 1:1 él dice: gracias, muy entendido, el apóstol Pablo. Amén, amén. Pues bueno, ya vamos a desconectarnos. Hoy estuvimos 1 hora y media conectados, ¿verdad? Pero bueno, es una bendición estar con todos ustedes. Nos vemos, el día viernes a las 9:30 de la noche. Si Adrián nos puede acompañar, sería de bendición que nos acompañe. Ahí me voy a poner de acuerdo con él. Escríbanos qué tema les gustaría que hablemos. No sé si quieren un tema escatológico, lo podemos estudiar. Y si no, pues el tema que ustedes quieran, ahí los vamos a estar leyendo. Vamos a publicar una imagen. La voy a publicar ahorita de una vez. Y voy a preguntar, ¿qué tema te gustaría que hablemos en el próximo en vivo? Y ya ustedes decidirán, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tema? El tema que tenga más repeticiones o repetitivos, ese tema hablaremos. Tenga más likes. Más likes, así es. Despídete, Adrián, vamos a despedirnos. Bueno, pues hermanos, Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos que haya sido de bendición este tema, que hayan aprendido algo y pues algunas de sus dudas hayan sido resueltas. Muchas gracias de antemano y Dios les bendiga. Amén, dice la hermana Beri Vázquez. Ay, da gusto instruirte, ustedes explican muy fácil. Amén. Más que nada, pastor, yo todavía soy. Buen descanso, paz. Sigo aprendiendo. OVNIs, dice, que hablemos de OVNIs. Podría ser. Excelente, hermanos. Dios quede junto a ustedes y vuestras familias. Paz. Paz, hermano Miguel. Espero su WhatsApp. Con gusto le pasan toda la información para las ofrendas, hermano Miguel Ángel Cabrera. Martín, gracias, hermano Martín. Jesucristo viene en las nubes y luego vuelve de nuevo. Es un tema extenso. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Fue Tercio, escribió Romanos. Saludos, saludos, hermano Noel. Pues muy bien. Ahí está nuestro número de WhatsApp. Ahí está apareciendo en pantalla. Para los que gusten ofrendar o comunicarse con nosotros, con mucho gusto pueden mandarnos mensaje a este WhatsApp, o hay otro WhatsApp que es que está aquí. También ahí se pueden comunicar con mucho gusto. Dios les bendiga enormemente. En Argentina son las 2 de la madrugada. Bueno, qué bendición que se nos conectó con nosotros, hermana. Aunque no nos ha dicho su nombre, ¿verdad? Sabemos que es hermana, pero no nos dijo su nombre. Pues muy bien. Ay, ahora sí me duele la espalda. Es que fui hoy a jugar básquet con un joven de la iglesia que se llama David. Pero pues no aguanté. Como siempre me salgo a mitad de partido. Hermana Griselda de Argentina. Bendiciones, hermana Griselda. 1 de la mañana en Charlotte. En Charlotte. Y en Argentina a las 2 de la mañana. Bueno, la hermana de España, no sé si comentó la hermana de España, no lo vi, leí muchos comentarios, pero cuando nosotros nos conectamos a las 9:30, ahí son las 5:30. O sea que a las 10:30 serían 6:30. O sea, son las 7 de la mañana en España. La hermana que nos ve en Bélgica y la otra hermana que nos ve en España serían las 7 de la mañana.
12 en Perú. Colombia a las 12. Mañana los deberes. La 1, ¿en dónde? Mi hermana Mary, ¿de dónde es usted? Creo que al principio lo dije por Colombia, ¿no? No era de Colombia. Sí, creo que sí. No, pero en Colombia son las 12. Ah, es verdad. Amén, bendiciones, hermano Miguel Ángel. Pues bueno, ahora sí ya vamos a despedir. Ah, no, la hermana que dijo que son la 1. Ah, Paraguay. Paraguay. La hermana que es misionera, si no me equivoco, ¿ah? Sí, es ella. Pues muy bien. Qué bendición. Esperemos pronto ir a alguno de esos lugares. Ay, si no voy yo, va Adrián. Yo más puesto que un calcetín. Solo vale la ofrenda para el avión. Bueno, pues Dios les bendiga enormemente a todos. La 1:06 en Atlanta, Georgia. Ya no comas pizza. No, ya me la acabé. Dios les bendiga a todos. Adrián, Dios se bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Estás cachetón. Estoy lleno de unción, hermano Noel. Estoy lleno de unción. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Dios les bendiga.